Muy buenos días, les deseo un feliz momento. Hoy le vamos a dialogar en este podcast sobre lo que es el reino de Dios. Lo que es el reino de Dios en los evangelistas Mateo, Marcos y el apóstol San Pablo. Cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que tener primero en cuenta que el reino de Dios no se enmarca dentro de una geografía, dentro de unos límites, de decir que el reino de Dios se encuentra al norte de, al sur de, al este de o al oeste de. El reino de Dios es para todo el universo, para todo el mundo, para toda la humanidad. El reino de Dios no es material, no es geográfico. El reino de Dios es netamente espiritual. En el espíritu nosotros encontramos todas aquellas acciones que entran a fortalecer, a robustecer el reino de Dios y el reino de Dios en nosotros como personas y en nosotros como comunidad y pueblo. El reino de Dios no tiene una sola explicación, no tiene un solo concepto para definirlo. El reino de Dios no tiene una sola definición. Son muchos los conceptos, palabras, parábolas que encontramos en las Sagradas Escrituras, donde se nos enseña bíblicamente, teológicamente, qué es el reino de Dios. Al decir que el reino de Dios es espiritual, parte de las actividades, de los sentimientos que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra mente, que hay en el sentido de la vida de cada uno de nosotros. El reino de Dios es esa gracia divina, llena de verdad, llena de amor, que queda en cada uno de nuestros corazones cuando hacemos el bien, cuando pensamos en el hermano que sufre, cuando pensamos en la situación de los países, en este caso de la República de Colombia. La República de Colombia en estos momentos, siendo críticos, necesitamos más de la presencia de Dios entre nosotros para ir construyendo un reino de paz y justicia entre cada uno de nosotros. Vamos a ver algunas definiciones que se le ha dado al reino de Dios. Estemos atentos. Para hablar del reino de Dios tenemos algunas referencias que parten de la misma palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, de la Santa Biblia. Es así como el Evangelio de Marcos presenta el reino como cercano, activo y transformador. Esto nos lo dice Marcos, por lo menos en el capítulo 1, versículo 15, y allí nos expresa que el reino está cerca y nos hace un llamado a todos a la conversión. Marcos en el capítulo 4, capítulo 26 al 29, en la parábola de la semilla que crece sola, también nos inspira a conocer de manera espiritual lo que abarca el reino de Dios. Mientras que en el Evangelio de San Mateo, que es una referencia bíblica muy importante para la comprensión de la temática, resalta su dimensión ética. Mateo en el capítulo 5, el versículo 3 al 10, nos dice las bienaventuranzas. En Mateo 6, capítulo 10,
en Mateo 6, versículo 10, expresa: venga a nosotros tu reino. Y Mateo, ahí mismo en el capítulo 6, versículo 36, nos exhorta a buscar primero el reino de Dios. De esta manera encontramos cómo nos llaman a vivir en el Espíritu a plenitud de la gracia de Dios. En el contexto histórico colombiano, con actitud crítica, tenemos que reflexionar de todos aquellos aspectos, de todas aquellas medidas que favorecen y no favorecen al reino, a la construcción del reino de Dios. Construir el reino de Dios debe de hacerse mediante un espacio de paz, justicia e igualdad. En Colombia, nuestra patria ha sido muy sufrida en búsqueda de la paz desde los años 1948, de los años 1928, cuando han sucedido tantas masacres, cuando se ha comprobado tanta malignidad de parte de gobernantes para los gobernados, lo cual se muestra en las situaciones de miseria como el hambre, la falta de ropa o vestimenta, la falta de estudios. Todo esto contradice el sentido de paz que viene del cielo. Cristo tuvo una especial entrega por los pobres, y la opción de Cristo fue por los pobres, por los niños. Cuando dijo Cristo: dejad venir los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto tiene un contraste muy grande comparándolo con la actualidad política del país, donde los niños no son tenidos en cuenta desde la fe y desde el espíritu como los herederos del reino de los cielos. Encontramos en Colombia niños que duermen debajo de los puentes, que duermen debajo de cualquier empalizada y que no pueden alimentarse. Esto va en contravía de un reino de paz, de justicia y equidad. La importancia del reino de Dios para San Pablo es fundamental, porque San Pablo en su enseñanza sobre el reino nos dice que este no es un lugar ni un sistema político, sino una realidad espiritual que transforma la vida personal y social. Su reflexión sigue siendo muy actual para comprender cómo vivir hoy el Evangelio. Para Pablo, el reino de Dios es ante todo una nueva forma de vivir, una transformación interior, una relación viva con Dios. Nos lo dice en Romanos 14, 17. De la siguiente manera: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que necesita nuestra nación colombiana, nuestro país, hacer una conversión a los aspectos de justicia y paz, gozándonos en el Espíritu de Dios. Oremos para que nuestra relación con Dios y con el prójimo fomente en Colombia el encuentro con el otro, para que cesen las divisiones, las inequidades, las desigualdades, y logremos un mundo de paz, de justicia y de amor. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos en el próximo podcast.